Existe una marca que ha sobrevivido a todas las crisis que han existido en la relojería. La única que queda de aquella época de la que para mí surgió la mejor relojería que ha existido. Y aunque bien es cierto que aún siguen vivas algunas marcas, unas se han convertido en suizas, otras en japonesas y otras más con un desenlace peor se han convertido en chinas. Solo una puede presumir seguir siendo Made in USA: Timex. Aquella marca de relojes sencillos, pero que siempre tuvo una virtud: el saberse adaptar. Durante la época de los 60, después de la salida a la venta del Hamilton Ventura, todas las marcas quisieron subirse al tren de los relojes electrónicos. Aquella sensación del momento que todos querían tener, el reloj que era impulsado por primera vez por una batería. Fue entonces cuando Timex sacó su propia versión del reloj eléctrico, el Timex Electric, pero no cualquiera. Este era un GMT. No solo para meterse a la competencia con los relojes electrónicos, sino también con los Dual Time o doble uso horario. ¿Cómo funcionaba? Sacabas la corona a la primera posición y movías las manecillas hacia atrás. Cuando la manecilla roja de la segunda zona horaria pasaba por un marcador de las horas, quedaba atorada, ya que contaba con un sistema especial que permitía que se quedara sujeta en la primera zona horaria. Después, movías la manecilla de la hora primaria, dependiendo de las horas que querías que hubiera de diferencia de la zona horaria. Y ahora sí, al mover las manecillas hacia adelante, no se descuadraban y podrías llevar 2 zonas horarias. En este caso, eran 4 horas de diferencia. Una vez más demostrando Timex que a su modo estaba en la pelea con los mejores de la época. A pesar de avances como estos en los relojes Timex, aún en esa época no existía el cambio rápido de fecha, así que para poder cambiar el reloj tenías que dar una vuelta completa a las manecillas. Pero a pesar de eso, ya habían logrado poner una fecha en sus relojes de esa época. Algo que solo los grandes podían lograr en aquel entonces. Y aunque al ver la complejidad del funcionamiento de este reloj, al incluir un GMT o un Dual Time y una fecha, podríamos pensar que su interior traía una maquinaria compleja con muchos circuitos, tornillos por todos lados, además de joyas. La verdad es que Timex se caracterizaba por sus maquinarias sencillas, nada complejas, pero de una excelente calidad y que duraban hasta más no poder. Y ensambladas casi en su totalidad por una máquina, creadas para ser desechables, ya que una vez que dejaba de funcionar el reloj, no se podría más reparar y tenías que reemplazarla por otra maquinaria más, o simplemente comprarte otro reloj. Pero a pesar de eso, habían logrado replicar aquel sistema del Hamilton Ventura, un volante impulsado por una batería, y que contaba con 2 imanes que por medio de un campo magnético hacían que se moviera de un lado hacia otro, replicando el movimiento de un reloj mecánico. Una de las características principales de este tipo de relojes es que al reemplazar su batería, posiblemente porque su movimiento no fue creado con altos estándares de calidad, cuando pones la nueva batería y ves que el volante no empieza a funcionar, simplemente con un pequeño impulso y nuevamente el volante empezará a latir. Este es uno de los trucos que no muchos saben y es por eso que muchos de estos relojes acaban en la basura, porque ven que no vuelve a funcionar. Ya solo tenemos que poner la primera tapa de protección donde protegemos el volante para que no tenga algún daño
y la tapa trasera para poder sostener la batería en su lugar. Y así dejamos funcionando nuevamente este Timex Electric Dual Zone o doble zona horaria. Y así luce en la muñeca sus 40 milímetros de 6 a 12 y sus 34 milímetros de 3 a 6. Mi nombre es Antonio y esto fue Universo Relojero, Timex Electric Time Zone o doble zona horaria. Otro más de mi colección. Hasta la próxima. Aprendamos juntos.